Bien, buenas tardes chiquillos, soy el profesor Jorge Palma, soy coordinador de biología del Plan Bienestar Social de Ingeniería UC, y en este momento, como les venía comentando, estoy haciendo el reemplazo de la profesora Natalia, por lo cual yo les haré la clase de hoy que trata acerca de teoría celular y orgánicos. Bien, así que voy a comenzar aquí, compartir una pantalla. Desde ya aviso y doy los agradecimientos a la profesora Magdalena Díaz, ex profesora del PREU, hace ya 2 años, que trabajó conmigo en su momento, y ella dictó esta clase de teoría celular, así que aprovecharé el material para poder dictarles la clase a ustedes el día de hoy. Así que muchas gracias, Magda, un año más. Pero no se preocupen, que el material está muy bueno, y por supuesto que con la explicación van a quedar bien claros con este tema. Bien, así que la lista ya está pasada, todos los que estaban al momento de que yo comencé con la grabación están presentes, y quienes hayan llegado después o mientras daba los avisos, me pueden avisar por el chat que tal vez se me haya pasado dejarlos presentes. Bien, así que ya estamos grabando y ya podemos comenzar con la clase. No duden en interrumpirme, levantar la voz, abrir el micrófono, escribirme por el chat. Voy a tratar de estar atento a todo y voy a resolver todas las dudas que tengan durante la clase. Bien. Entonces, ¿qué definimos como teoría celular? Bien, para referirnos a este concepto tenemos que comenzar desde los inicios de las nociones que tuvimos acerca de las células, bien, como unidades dentro de los seres vivos, tales como nosotros, como las plantas, como los animales, hasta las pequeñas bacterias. Bien, las primeras nociones comienzan, y de ahí viene el nombre de célula también, con este científico llamado Robert Hooke, y lo que vio Hooke, en este caso en un corcho, con los telescopios rudimentarios de la época, ¿cierto? Los primeros microscopios, que el primer microscopio lo inventó un holandés, y este microscopio llega a manos de Hooke, y él se dedica a investigar ahí, a ver en las cosas, así de curioso como lo hacen los científicos, y se le ocurre ver un corcho a través del microscopio. Y lo que ve a través del microscopio es esta primera imagen que ven aquí a su izquierda, donde verán que en el corcho hay una especie de celda. Hay celdas en la estructura interna del corcho. Y Hooke se preguntó por qué existían estas celdas. Bien, y llegó a la conclusión de que probablemente fueran parte de la estructura de este ser vivo original antes de que estuviese el corcho, que era el árbol del cual surgió la madera, de la cual pudimos generar este corcho. Bien, entonces esa es una primera noción que tenemos de célula, y de hecho la palabra viene de ahí, porque célula significa celdilla o pequeña celda. A ver, por el chat. Así es, muy bien. Aquí uno de sus compañeros me hace el comentario de que es como un panal de abejas. Correcto, así es. Bueno, ahí también, si es que me quieren hacer comentarios por interno, bienvenidos sean, y ahí ustedes me dicen también si es que quieren que haga énfasis, es que vienen de ustedes o no. Si es que quieren mantenerse en privado, también está bien. Ok. Así que como un panal de abejas, ¿cierto? Que las abejas bien sabias construyen sus panales con estructura hexagonal para aprovechar todo el espacio que tienen construido dentro del panal, y a la vez esa tiene otras razones, como que hay una buena ventilación dentro de esta estructura. Bien, y así como en un panal de abejas, también vemos esta clase de estructuras de celdas en los mismos seres vivos, como lo vio Hooke en este corcho. Bien. Luego, unos años después, dos científicos, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, se encuentran, también mediante observaciones a través de microscopios, con pequeños puntos, ya con microscopios algo más sofisticados, con un poco más de zoom, lograron distinguir estas estructuras circulares o alargadas al interior de las celdillas. Antes se pensaba que estas celdillas eran huecas y ya, que eran solamente una unidad estructural, ¿bien? Que tal vez le daba forma a la vida.
pero no se había hecho, no se había tomado una noción de que tal vez la célula también pudiese ser una unidad funcional, ¿bien? Y con el descubrimiento de estas pequeñas unidades concentradas, que ahora sabemos que son los núcleos de las células, fue como Schleiden y Schwann llegaron a la conclusión de que probablemente la célula también era una unidad funcional, que le permitía realizar funciones fisiológicas a los seres vivos, ¿bien? Que les otorgaba energía, que les permitía eliminar desechos, que les permitía crecer, y un sinfín de cosas que hacen los seres vivos. Por último, en la imagen de su derecha, muy bien, es que es un GIF de hecho, podrán ver que lo que vio Virchow en su momento, Rudolf Virchow, que logró distinguir la replicación de una célula, ¿bien? Y a través de esto pudimos darnos cuenta de que la célula no era simplemente una unidad estructural y funcional, sino que también sabemos que las células se originan a partir de otras células, de células que existieron antes. ¿Bien? Al ser capaz de ver este proceso, que ahora sabemos que es la mitosis, Virchow fue capaz de observar cómo las células se replican y así saber de dónde se originan las células. De otras células, ¿cierto? La vida es la que origina la vida. Y es por ello que también el debate del origen de la vida es muy interesante, porque ¿qué habrá pasado en ese momento cuando lo no vivo se transformó en algo vivo? Bien, como la chispa que originó la vida es algo que hasta ahora nos seguimos preguntando, pero sabemos que la vida en el planeta se mantiene gracias a que las mismas células son capaces de generar más vida a partir de él. Una pregunta. Bien, adelante. Con lo que respecta a un ser vivo, también aplica lo de que la materia no se destruye ni se crea, solo se transforma. Correcto, Creo esa que ley eso era. física, Sí. así es. Sí, sí, correcto. Esa es una ley física, no recuerdo muy bien si pertenece a Einstein o a otro científico que habla acerca de ahí de física, pero también se aplica a los seres vivos, que no, hasta el momento no hemos podido generar vida a partir de lo no vivo. Nosotros como seres humanos, como seres pensantes entre comillas, a través de la ciencia no hemos podido generar vida a través de materia inorgánica. Entonces, hasta ahora se aplica, ¿cierto?, este mismo concepto de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Asimismo, la vida tampoco se crea ni se destruye, la vida está presente en nuestro planeta y ha sabido transformarse desde que está presente hace miles de millones de años. ¿Bien? Así que con estos tres, cuatro científicos y muchos más que aportaron con sus conclusiones y experimentos a lo largo de los siglos, desde alrededor de 1500, 1600, cuando se inventa el microscopio, bien, es que llegamos a los postulados de esta teoría celular, que consisten básicamente en tener claro que la célula, como unidad, ¿cierto? Cada célula aporta con su unidad y es la unidad estructural de todos los seres vivos. O sea, que todos los seres vivos se constituyen a partir de células. Y son las mismas células las que le dan forma a los seres vivos. Como verán en su mano, tienen células que le dan forma a su piel, por dentro hay más células que les dan forma a sus órganos, y en eso se basa el primer postulado. Luego, como habíamos dicho, gracias a las observaciones de Schleiden y Schwann, llegamos a la conclusión de que la célula también es la unidad funcional de todos los seres vivos. O sea, que todos los procesos que nos mantienen vivos son gracias a las células, a lo que ocurre dentro de las células, el metabolismo celular. ¿Se entiende? Que a las células les permite generar energía, respirar, eliminar desechos. Gracias a todos esos procesos es que la vida existe y que se permite la existencia de organismos más complejos, ¿bien? Como los animales, las plantas y los seres humanos. A su vez, también tenemos el tercer postulado, que gracias a las observaciones de Virchow sabremos que toda célula proviene de una célula preexistente, ¿bien? Gracias a los procesos de replicación, de mitosis, de meiosis, etc. ¿Bien? Que es gracias a esos procesos que nosotros seguimos teniendo vida. ¿Bien? Y a esto le podemos agregar un cuarto postulado, bien relacionado con el tercero,
que es que la célula es la unidad genética o hereditaria de todos los seres vivos. Dentro de las células se encuentra el material genético, ¿cierto? Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, que permiten que las características de la vida se mantengan a lo largo del tiempo. Así que el cuarto postulado nos habla de eso. Bien, la célula es una unidad que le otorga forma a los seres vivos, que les permite sobrevivir, que genera la vida y que también almacena la información para que esta vida perdure en el tiempo. Bien. Y bueno, ya teniendo más o menos claro de qué trata la teoría celular y sus postulados, podemos empezar a hablar de las partes que conforman una célula. Bien. Y dentro de las partes que conforman la célula, hay una gran cantidad de piezas, podríamos llamarle, así como los órganos en nuestro cuerpo, y a estos órganos dentro de las células ya les vamos a llamar organelos. Bien. En primer lugar, nos vamos a detener a hablar de el borde exterior de una célula. Bien. Y este borde exterior, en el caso de las células eucariontes animales, como nuestras células, ese borde consiste en la membrana plasmática, que también la poseen las células procariontes, como las bacterias o las eucariontes vegetales de las plantas. Bien, la membrana plasmática, que como verán en esta imagen a su izquierda, se compone de una bicapa lipídica, bien, que es una capa de dos capas, como dice su nombre, una bicapa de lípidos, de grasas, y estas grasas tienen la particularidad, los fosfolípidos, de poseer una cabeza afín al agua, hidrofílica, ¿bien? Versus unas colitas que son hidrofóbicas, que odian el agua, que su estructura química no le permite asociarse al agua de ninguna forma. Y como estas cabezas miran hacia polos opuestos, esto permite que dentro de esta membrana plasmática se encuentren las colas y por ende hay un espacio entre ambas capas de fosfolípidos, mientras que las cabezas siempre quedan mirando tanto al medio extracelular, o sea, al líquido que rodea las células, como al medio intracelular, o sea, al interior de la célula. Bien. Entonces, esta membrana plasmática no es una estructura rígida, es una especie de mosaico que se va moviendo, que está flotando en este líquido, y que a su vez tiene diferentes proteínas, lípidos y otras moléculas asociadas que permite que exista el transporte celular, que va a ser un tópico súper interesante que vamos a hablar en la siguiente clase. Nos vamos a centrar más en ese tema, pero es muy importante que sepan que gracias a la existencia de la membrana plasmática y sus características, es que tenemos transporte celular y comunicación entre el interior de la célula y lo que está afuera. Bien. A su vez, algunas células, como les venía mencionando, como las células de las bacterias y de las plantas, poseen pared celular. Nuestras células, en cambio, no poseen pared celular. La pared celular es una estructura rígida, a diferencia de la membrana, que no es rígida. Bien. Y entonces, cuando la célula vegetal, por ejemplo, sufre pérdida de agua, la planta está muy seca, no pierde su forma, o sea, no se aprieta ante la falta de agua, no pierde volumen porque la pared es rígida, por ende no se cae su volumen cuando no hay agua. Bien. A pesar de que, como verán aquí en su imagen a la derecha, podemos ver los organelos de una célula vegetal y podrán ver que la vacuola, que es un organelo dedicado a la retención del líquido del agua en una célula vegetal, es muy grande, es lo que ocupa más espacio en una célula vegetal, porque a la célula vegetal le interesa retener agua para los procesos que ocurren dentro de ella. ¿Bien? Entonces, ya más o menos claro lo que tenemos respecto al borde exterior de las células, que a todo esto, si me quieren hacer una pregunta respecto a lo que acabamos de ver, me pueden preguntar. Si no hay ninguna, podemos continuar con el resto de organelos, ¿cierto? Que, como les venían adelantando, son estructuras dentro de la célula que realizan procesos metabólicos.
de la misma forma que los órganos en nuestro cuerpo son quienes realizan los procesos metabólicos que nos mantienen vivos, como los latidos del corazón, la función del hígado, de la vejiga y todos los órganos del cuerpo. Bueno, esto a pequeña escala ocurre también dentro de una célula. Bien. Así que, dentro de los organelos podríamos clasificarlos en dos categorías. La primera categoría serían organelos de doble membrana, como dice su nombre. Poseen dos membranas, así como entre el medio de la célula, el citosol, que es como se le llama a este líquido dentro de la célula, y su interior. Bien, a diferencia de los demás organelos que poseen una sola membrana. Y estos organelos poseen dos membranas, cada uno por una característica especial que vamos a ver más adelante. En particular, nos vamos a referir al caso del primer organelo con doble membrana, que va a ser el núcleo, que se caracteriza por almacenar el material genético, ¿bien? En una estructura más pequeña, que a veces está, a veces no, dependiendo de la etapa en la cual se encuentra la célula, que es el nucleolo, que es una estructura dentro del núcleo que almacena, que concentra los ácidos nucleicos, en particular el ADN en el caso de las eucariontes, que son las que poseen núcleo también, y que a su vez este núcleo suele estar rodeado del retículo endoplasmático, que es un organelo dedicado a la producción o de lípidos o proteínas que vamos a ver más adelante. Lo importante respecto al núcleo es que aquí dentro es donde se almacena el ADN no sale del núcleo, y para los distintos procesos metabólicos y temas de replicación, transcripción del ADN, se utiliza el ARN, ¿bien? El ácido ribonucleico, que es el transcrito del ADN en una hebra, y ese sí puede salir del núcleo. Ah, ya veo, Ronald, no te preocupes, pero qué bueno que me hablaste por aquí por el chat, porque así te puedo poner presente. Bien. Probablemente antes de que haga una serie de preguntas referentes a la clase, me dé un tiempo y me avisan por el chat, y así puedo dejar presente a aquellos que vienen llegando tarde. De todas formas, tienen que estar atentos a la página. Entiendo que la profe Úrsula hizo un pequeño grupo de WhatsApp con algunos de los estudiantes, que también lo tiró por un anuncio en la página, y no todos están, entonces yo no les puedo tirar anuncios por ahí. Lo importante es que todo lo oficial se va a transmitir a través de la página del PREU. Bien, así que muy atentos a los anuncios. Bien, no te preocupes ahí, Carlos, Marcela, luego los pongo presentes. En resumidas cuentas, lo que hemos visto hasta el momento es los postulados de la teoría celular, que una célula es la unidad estructural de los seres vivos, o sea, que le da forma, es la unidad funcional, o sea, que la mantiene viva, que mantiene vivos a los seres vivos, que es el origen también de todos los seres vivos, porque a partir de una célula nace otra, y que también se encarga de almacenar su información genética. ¿Dónde ocurre esto? Al menos en las células eucariotas, en el núcleo. O sea, en animales, plantas y humanos ocurre en el núcleo. En el caso de procariotas como bacterias, no hay núcleo, y este material genético se encuentra repartido por el interior de la célula. Bien. Sí, pero como les digo, muy atento a la parte de anuncios en la página, porque por ahí estaremos publicando los links. Bien. Para la próxima, para la clase del siguiente módulo, el link va a ser el mismo, porque también lo voy a hacer yo. Así que muy atento a ello. Bien. Si no hay ninguna pregunta respecto al núcleo, voy a continuar con lo que son las mitocondrias y los cloroplastos. En el caso de las mitocondrias, son organelos dedicados a la producción de una molécula en particular que se llama adenosín-trifosfato, o ATP, y el ATP es una molécula que actúa como fuente energética de los seres vivos. Hay una frase muy cliché entre los biólogos, que es que la mitocondria es la batería de la célula, o el generador de la célula, o la powerhouse de la célula, la poder casa en inglés, ¿bien? Es la fuente de energía de la célula, y como tal se encarga de realizar este proceso que nosotros llamamos respiración celular, en la cual, mediante el ciclo de Krebs, si no me equivoco, ahí confundo los ciclos, pero mediante la transformación de material que entra a la célula,
la mitocondria puede generar ATP y desecha CO2 y agua. Bien, ahí ocurren reacciones químicas, diferentes reacciones químicas, que si alguien está interesado en estudiar bioquímica o alguna carrera asociada aquí en ingeniería biológica, que es la carrera que yo estudio, la vemos harto, van a poder ver las etapas por las cuales ocurre el proceso de respiración celular y por la cual finalmente tenemos estas moléculas de ATP que actúan como energía en la célula. Luego veremos en transporte celular que muchas reacciones en el transporte activo, que requiere energía, van a ocurrir gracias a la existencia del ATP. Y en cuanto a los cloroplastos, que también son organelos con dos membranas, lo veremos por qué, son organelos dotados de estructuras tilacoidales que cuentan con una molécula llamada clorofila. ¿Y qué nos permite hacer la clorofila? En células vegetales, por ejemplo, que cuentan con la presencia de cloroplastos, la clorofila se encarga de recibir ciertas longitudes de onda, bien, cierto tipo de luz, porque no es cualquier tipo de luz, pero cierta longitud de onda, de 500 nanómetros, algo así. En fin, eso no es relevante para ustedes en la prueba, no se preocupen. Pero lo que es relevante es que, como ya sabrán, las plantas pueden alimentarse, pueden suplir sus necesidades nutricionales a través del proceso de fotosíntesis. Y este proceso ocurre gracias a la existencia de estos cloroplastos. En la fotosíntesis, gracias a la incidencia de luz solar y la existencia de otros recursos como dióxido de carbono y agua, la célula puede generar glucosa, que es un azúcar que la célula puede o almacenar en otras formas más complejas como almidón, o utilizar directamente como energía, en la cual realiza otras reacciones químicas, donde también genera ATP y otras moléculas que le sirven como energía directa. Lo importante es que gracias a este proceso, es que las células vegetales obtienen su energía y las plantas pueden sobrevivir. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos estos orgánulos de doble membrana, y que están rodeados en las células a través con otros organelos que son de membrana simple, o sea, de una sola membrana. Bien, entre estos organelos que tienen una sola membrana que divide su interior del resto de la célula, nos encontramos con los retículos endoplasmáticos, que solemos diferenciarlos en rugoso y liso. Bien, el rugoso es así porque cuenta con la presencia de ribosoma. Bien, que quizá algunos no los consideran organelos como tal, pero los estudiamos juntos, ¿bien? Y que esta presencia de ribosomas define la diferencia entre ambos retículos. El liso, que no cuenta con ribosomas, con puntitos en su estructura, es más afín a los lípidos, a las grasas, y se encarga de la producción y metabolizar estos, ¿bien? O sea, si es que hay grasas entrando o saliendo de la célula, es gracias a la acción del retículo endoplasmático en conjunto con el aparato de Golgi. Bien, y el aparato de Golgi también vendría a ser como una especie tanto de hígado como de estómago de las células. Aquí es donde ocurren muchos procesos y también se generan vacuolas o burbujitas que la célula genera de fosfolípido que le permiten expulsar material tóxico de la célula hacia afuera por medio de la exocitosis, ¿bien? Que es un proceso mediante el cual la célula expulsa material. También lo veremos más tarde en transporte celular. En cuanto al rugoso, como cuenta con la presencia de ribosomas que se encargan de producir proteínas, este retículo también es una gran fuente de proteínas dentro de una célula. Bien. También tenemos otros tipos de organelos que también tienen sus funciones, tales como los peroxisomas, que son bien específicos, como su nombre, de peróxido, como dice, se encarga de la metabolización del peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, bien, y están ubicados en las células para evitar que este compuesto, que podría ser muy dañino, invada otros sectores de la célula. En cuanto a los lisosomas, son pequeños organelos que cuentan también con pequeñas enzimas hidrolíticas, o que, como ustedes sabrán, las enzimas son un tipo de proteína que se encarga de catabolizar procesos, o sea, de acelerar procesos complejos. Y en este caso el lisosoma se encarga de agarrar moléculas que son muy complejas para la célula y destruirlas o volverlas moléculas más simples.
Bien, entonces tanto lisosomas como peroxisomas son pequeños organelos encargados de ayudar a tratar moléculas que puedan ser muy complejas para los procesos que ocurren dentro de una célula. Bien. En cuanto a la vacuola, como les había adelantado, es un organelo presente en células vegetales, por ejemplo. En células animales también está, pero mucho más pequeña. Y esta vacuola se encarga básicamente de almacenar agua. Es una gran piscina, una gran burbuja de agua dentro de una célula. ¿Y por qué su importancia en las células vegetales? Porque estas deben soportar largos periodos sin que sean regadas o caiga lluvia. Entonces es muy importante para ellas contar con un suministro de agua que no se vaya a cortar de un día para otro. Bien. También tenemos estructuras citoplasmáticas sin membrana. Bien. Que en lugar de membranas u otras cosas son realmente órganos tan pequeños o quizá moleculares, estructuras moleculares, que permiten realizar otras funciones dentro de la célula. Entre ellas tenemos a los ribosomas, ¿cierto?, que se encargan de la producción de proteínas. Bien, dentro de los ribosomas es donde ocurre el proceso de traducción, en el cual pasa una hebra, como ven aquí en la imagen a su izquierda, de ARN mensajero, de ácido ribonucleico mensajero, que pasó por un previo proceso de transcripción, o sea, era ADN en algún momento, era doble hebra, luego pasó a ser una sola hebra, ARN, y las timinas fueron cambiadas por uracilo, que son dos moléculas muy parecidas, y luego este ARN mensajero, que como dice su nombre, trae un mensaje, trae un pedido en este caso al ribosoma, y el ribosoma se encarga de llamar con su subunidad grande, porque al final el ribosoma son dos piezas que se unen cuando ocurre la traducción, y el ribosoma entonces llama a un ARN de transferencia, el ARNT, y se encarga de ir hilando, ir tejiendo con cada aminoácido que trae cada ARN de transferencia una nueva proteína. Bien, las proteínas son cadenas de aminoácidos y como tal se generan en este proceso llamado traducción que ocurre en los ribosomas. Se llama traducción porque estamos traduciendo de un lenguaje a otro. Ya no estamos transcribiendo de ácido a ácido, desde ADN a ARN, sino que de ARN estamos pasando a algo completamente nuevo, que son aminoácidos y eventualmente una cadena de proteínas. ¿Bien? Una cadena polipeptídica de muchos péptidos. En cuanto al citoesqueleto, es una estructura filamentosa, ¿bien? Son como una especie de una, ustedes lo podrían ver como una bola de fideos que rodea al citosol, al líquido, y el citoesqueleto se encarga de proporcionar estructura al interior de la célula. ¿Bien? Está, ¿cierto? En caso de que esté una pared celular, debajo de esta pared celular está la membrana plasmática, y lo que permite que esta membrana plasmática, que es muy líquida, de que no pierda su estructura y de que la célula no colapse, es gracias al citoesqueleto, que le proporciona cierta estabilidad. ¿Bien? Y también el citoesqueleto mantiene las estructuras dentro de la célula en su lugar. ¿Bien? Puede que del citoesqueleto estén colgando, estén afirmados los mismos organelos, el núcleo, las mitocondrias, etc. ¿Bien? Y por último, aquí abajo a su derecha, claro, es una especie de fideos pegados. Al parecer, quien inventó las células no cocinaba muy bien y le quedaron los fideos pegados. Pero bueno, gracias a eso es que las células no pierden su forma. Y el último organelo que vamos a ver, organelo entre comillas como tal no es, pero es muy importante, sobre todo para las células eucariontes, que son los centriolos. Y en particular para las células eucariontes animales. Bien, porque los centriolos lo que permiten hacer es, cuando la célula quiere realizar una replicación, o sea, generar dos células hijas nuevas, los centriolos se encargan de reordenar los filamentos del citoesqueleto y armar toda una estructura que permite ordenar el material genético en torno a un eje, ¿bien? Y una vez que está todo el material genético en el ecuador, entre comillas, la mitad de la célula, con estos mismos fideos del citoesqueleto, empieza a tirar
de un lado y de otro, los centriolos, y esto permite la división celular. ¿Bien? Entonces, la mayoría del tiempo, cuando la célula no se está dividiendo, los centriolos están ahí, esperando su momento de actuar, y son los que permiten la replicación celular. Por ende, son claves en los procesos de mitosis y meiosis. ¿Bien? Entonces, ya habiendo hablado de estas estructuras, y ya teniendo más o menos claro cuáles son los organelos presentes en una célula, vamos a referirnos a la teoría endosimbiótica. ¿Bien? Que es muy importante tanto para entender más los postulados desde la teoría celular, como para explicar el origen de que existan organelos de doble membrana. ¿Bien? Ya habiendo existido los núcleos, ¿cierto? Pero una científica muy famosa, Lynn Margulis, se preguntó, bueno, ¿por qué existen organelos de doble membrana en la célula? Si es que son de la misma célula, si es que siempre fueron parte de la célula, entonces, ¿por qué tienen doble membrana? ¿Por qué tendrían la necesidad de separarse tanto del resto del medio celular? Es entonces, y por su estructura, y finalmente porque se determinó que tanto mitocondrias como cloroplastos almacenaban material genético diferente al que existía en el núcleo, es que Margulis llega a la conclusión que mitocondrias y cloroplastos fueron células en algún momento independientes, que realizaban todas sus funciones independientemente, que fueron incorporadas, que fueron fagocitadas, comidas por una célula más grande. Bien. Entonces aquí estamos hablando de células procariontes en ese momento, que estamos hablando del comienzo de la vida hace miles de millones de años, y es en ese momento cuando probablemente una procariota aeróbica, que vendría a ser la mitocondria, que realizaba respiración celular, y otra procariota fotosintética, que realizaba fotosíntesis, en este caso un protocloroplasto, entran en contacto con una célula primigenia, ¿bien? Y gracias a este proceso ocurre la endosimbiosis, en la cual una célula es comida por otra, pero no es digerida, sino que la célula pequeña que fue comida termina aportando al metabolismo de la célula más grande. Y ambas se complementan. La célula grande se encarga de darle toda la comida a la célula pequeña y que ésta pueda realizar el proceso que mantiene a ambas contentas, que mantiene a ambas con vida. Gracias a eso, según la teoría endosimbiótica, es que nosotros como seres humanos tenemos mitocondrias dentro de nuestras células, que son las encargadas de producir energía, y así también surgieron las células vegetales, que tienen tanto mitocondrias como cloroplastos, pero en particular los cloroplastos vienen a ser muy importantes porque permiten el proceso de fotosíntesis, que es lo que al final le otorga nutrientes a una planta. Bien. Si es que no hay dudas con teoría endosimbiótica, podemos continuar. Bien. Y aquí, bueno, la profesora Maquet en su momento les dejó una tabla en la cual pueden estudiar las diferencias entre una célula animal, una célula vegetal, que ambas dos son células eucariontes, versus una célula procarionte. Y nos damos cuenta que la célula animal y vegetal tienen mucho en común. Tienen en común el núcleo, los retículos, la célula animal tiene lisosoma, pero ambas tienen peroxisoma, todas las células tienen ribosomas, incluidos los procariontes, y todas menos la animal tienen pared celular, ¿bien? Porque las células procariontes, la mayoría suelen ser organismos unicelulares, o sea que una sola célula es un ser vivo, y por ello requieren de pared celular para diferenciarse de lo que hay afuera. Pero en cuanto al resto de organelos, la célula la célula procarionte no tiene organelos prácticamente porque no tiene membranas en su interior. Tiene todo flotando en el citosol entre ribosomas y material genético. En cambio, la célula animal y vegetal sí cuenta con organelos membranosos y se diferencian entre uno y otro dependiendo de las necesidades de cada uno. Bien. La célula animal no tiene cloroplasto, por ende no puede realizar fotosíntesis, y debido a su naturaleza de que genera otras estructuras, tampoco requiere de tener pared celular, solamente tiene membrana plasmática. ¿Bien? Pero sí tiene el centriolo, a diferencia de la vegetal, porque la célula animal necesita los centriolos para realizar la replicación. Así que aquí les dejo esta tabla para su estudio.
Y ahora podríamos comenzar con las preguntas. Igual les voy a dar algunos minutitos, yo también voy a tomar agüita y un descanso antes de que continuemos. Y si hay alguna duda me la pueden dejar en el chat. Yo voy a aprovechar ahora de pasar asistencia a quienes llegaron tarde. Recuerden no hacerlo, por supuesto, estén atentos al anuncio. Y si no llegasen a ver el anuncio o tienen algún problema con algo, pueden recurrir a mí, si es que se trata de mis clases o de las clases de las profes. Aquí en el chat les voy a dejar mi correo y a través de este pueden avisarme, yo suelo estar atento, así que no se preocupen que ante cualquier eventualidad no duden en hablar. Por cierto, hago también un mea culpa. Me parece que el jueves, sí, se me olvidó avisar, bueno, a ustedes no porque son de mención, pero se me pasó que como era jueves santo, le di a las profes de bio como un libre. Y ahí estaban los chiquillos de química, de física, preguntando, profe, ¿dónde está el link de biología? Pero no se preocupen, que mandando un correo o comunicándose con nosotros, la respuesta va a llegar pronto, así que ahí, por favor, les pido paciencia. Bien. Y no se preocupen que hay mucho material de estudio y ante cualquier eventualidad, los profes estamos 100% a disposición de ustedes. Así que, de momento, voy a pausar la grabación ahora. Aquí está. Ya, ahora sí, adelante. Es con ¿sí? respecto al tema de la asistencia. Bien, cuenta. Porque aparezco como ausente en los anteriores, pero es netamente porque no daba con los links, no es porque no quisiese Claro. estar en la clase finalmente. Claro, pero finalmente nunca no pudiste llegar a la clase debido a que no encontraste los links en la página. Y que parecía de que estaba erróneo, no me ingresaba el link, ese era el tema. Va, qué extraño. Bueno, si vuelves a tener un problema del mismo estilo, comunícate conmigo con el correo que dejé en el chat. Y bueno, respecto a los otros días de clase, ahí podemos solucionar el tema de tu asistencia. Entiendo que pudo haber sido un error del principio y no te preocupes que eso no va a perjudicarte después en tu porcentaje de asistencia total. Así que quédate tranquila con eso. Gracias, profe. De nada. Bien. Si no hay más preguntas, tanto administrativas como referentes a la clase, podemos comenzar con el tema de las preguntas. Quiero averiguar cómo estamos de tiempo. Ya veo. Quedan unos 10 minutitos aquí para echarle un ojo a las preguntas. Bien. Así que la primera nos dice, una característica de todas las células es que en ellas ocurren todos los procesos fisiológicos de los seres vivos, y el postulado de la teoría celular que se relaciona con esta información es célula como unidad de origen, como estructural, herencia funcional, reproductiva. ¿Cuál les parece que es la alternativa correcta? Aquí a través del chat o por micrófono me pueden comentar. Aquí, por ejemplo, yo digo A. No sé qué dicen ustedes. B, dice Pedro. D, dice Isadora, con duda. Ahí. Vamos, por favor. Es. Bien, ahí, Carlos, ahí va. Va, la D. Veo que tengo mayoría de alternativa D. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Y efectivamente es la alternativa D. Bien. Como verán aquí en la explicación que les dejo al lado, la célula es la unidad estructural de los seres vivos, ya que en ella constituye al organismo. Ahí hay un typo. Bien. O sea, la célula como unidad estructural se refiere a que nos permite tener forma, como ya les había mencionado. Pero no tiene nada que ver con las funciones que realiza. En cambio, el segundo postulado nos habla de la célula como unidad funcional, y es porque en ella ocurren las funciones vitales.
Bien. También por los demás postulados sabemos que unidad de origen, debido a que todas provienen de la célula preexistente, y también que es la unidad de herencia, ya que en ella se almacena la información genética. Bien. El último postulado me lo inventé, de eso de célula como unidad reproductiva no existe, porque las células en sí no se reproducen, sino que se replican, y las células más viejas originan a células más jóvenes, pero esto en términos de tiempo, porque tampoco es que las células tengan noción ellas mismas acerca de que si son más viejas o más jóvenes, ¿bien? Solo que en cierto punto de su vida se ocurre la replicación, y ello les permite continuar con su ciclo, ¿bien? Así que en esta pregunta la respuesta correcta sería la alternativa D, la célula como unidad funcional, porque ocurren todos los procesos fisiológicos, como dice el enunciado de la pregunta, o sea, los procesos vitales, las funciones vitales, ¿bien? Lo que mantiene viva los seres vivos. ¿Bien? Continuemos. Sobre la teoría celular se puede afirmar correctamente que 1. Establece que toda célula proviene de una preexistente. 2. Sus principios fueron postulados por Schleiden y Schwann. Y 3. Establece que todos los organismos están constituidos por células. ¿Cuál será la alternativa correcta? Recuerden, yo creo, en estas preguntas de ítems 1, 2 y 3, que son súper comunes en biología, yo tengo que estar convencido de que la parejita, o todas las anteriores, o ninguna de las anteriores, cuando yo estoy diciendo eso es porque estoy completamente seguro de que las que estoy eligiendo son las correctas. O no lo son, también tengan ojo, de repente aquí se ponen fregados y le ponen, dígame cuáles son falsas. Así que tienen que estar atentos a lo que diga el enunciado. En este caso yo les pregunto, ¿cuáles de estas que menciono son verdaderas? Por cierto, este primer módulo dura hasta las 7:35, ¿cierto? Me parece que sí, así que tendríamos unos 20 minutos para hacer estas preguntas. Si es que me llego a pasar en el tiempo, por lo menos por mí no haría problema, pero si para alguno de ustedes fuese problema, necesita hacer algo durante el receso, por favor, avísenme para tenerlo en cuenta y vayamos por las preguntas más rápido. Bien, si al final esto es material de estudio para ustedes. Pero me gusta a mí ir haciendo las preguntas con ustedes, porque así les puedo enseñar tips para enfrentarse a ese tipo de preguntas. Bien. Me parece que están medios perdidos porque no veo que se decanten por una u otra en el chat. Bueno, aquí tengo a Isadora diciendo Ah, muy bien, ahí llegaron la respuesta. Muy bien, muchas gracias, Chile. 7:40, ya veo. Claro, comenzamos a las 6:30, 7:40, sí, tendríamos algo más de tiempo, pero como les decía, por mí no hay problema, porque como yo hago la siguiente clase, si me demoro, el otro profe no me va a alegar, porque soy yo mismo, ¿cachai? Pero, como les digo, no quiero atropellar su receso, así que, sí, es que tengo entendido que los módulos comienzan 6:25 y terminan 7:35, pero la clase al final comienza a las 6:30 igual, así que... Pero lo voy a tener en cuenta. Voy a tener aquí el reloj al lado a intentar no pasarme en el tiempo. Y la idea igual es pasar más o menos rápido por estas preguntas. Ya. Entonces, vi que todos contestaron Veamos cuál será la alternativa correcta. Y efectivamente, acerca de la teoría celular, todas las anteriores son correctas. La teoría celular viene a ser planteada por Schleiden y Schwann, y también tiene postulados de otros científicos que vinieron posteriores a ellos, como Virchow. Bien, en primera instancia fueron Schleiden y Schwann, luego de las observaciones de Robert Hooke, que se dan cuenta que la célula puede ser una unidad estructural y funcional. Virchow aporta con su tercer postulado, que habla acerca de que la célula también es una unidad de origen de los seres vivos. Termina a las 7:35. Ok. Y en ella se establece que la célula es la unidad estructural, funcional, de herencia y de origen. Bien. Así que el primer ítem que nos dice toda célula proviene de una preexistente sería el tercer postulado, que es la célula unidad de origen. Y el tercer ítem, que establece organismos constituidos por células, sería el primer postulado, la célula como unidad estructural. Bien.
Y ya el segundo ítem es saber un poco de historia. Probablemente esta pregunta no se la hagan en la prueba, porque no es una prueba de historia, es una prueba de biología. Y si se le hicieran, yo funo al DEMRA de una, sí. Pero, como les digo, lo importante aquí es que sepan en qué consiste más o menos la teoría celular. Claro, sí, lo importante es que ustedes tengan esos 10 minutos de receso, porque no es la idea tampoco hacerle una clase de corrido. En los ramos que tomamos en la Facultad de Biología suele pasar eso y no es divertido, así que yo voy a respetar el recreo que ustedes tengan para que puedan ir al baño, todo lo que necesitan hacer. Yo también necesito ese recreo, así que no se preocupen. ¿Bien? En fin, así que si es que no hay más dudas con esta pregunta, pasamos a la siguiente. Pero más que nada era tener más o menos claro cuáles son los postulados y quiénes fueron los científicos importantes en el descubrimiento de esta teoría celular. Bien, en esta pregunta nos referimos a ¿cuál hormona no se sintetiza en el retículo endoplasmático liso? Esta es una pregunta más de química, de biología, y si no se la saben, no se preocupen, que ya entraremos en detalle respecto a esto. B, dice Carlos. Bien, bien, bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra respuesta? Sí, así es. Rápido, rápido. Me gusta, me gusta. Está bien. La idea es que puedan contestar lo primero que se les venga, no traten de pensarla mucho, porque yo quiero saber con qué nociones se quedan de la clase. Sí, sin miedo nomás. Jueguense. Bien. Ya, B, no me parece que... Ya, sí. Veamos qué tal, pues veamos cómo... B, D, ya. Tengo ahí D, ya. Vamos a ver. Confío en el Carlos. Efectivamente, muy bien, era la alternativa B, ya. Ejo. Y bueno, como les comentaba cuando explicaba la diferencia entre retículo rugoso y liso, en el retículo liso, como no tiene ribosomas, como no tiene esta estructura que permite sintetizar proteínas, solo se puede encargar de sintetizar o de trabajar con hormonas esteroidales, o también llamadas lipídicas. O sea, que están basadas en grasas, ¿bien? Y como están basadas en grasas, se trabajan en el retículo liso, y si estuviesen basadas en proteína, se trabajaría en el retículo rugoso, ¿bien? Entonces, en el retículo liso podemos sintetizar cortisol, estrógeno, progesterona y testosterona, porque todos estos son hormonas esteroides, hormonas lipídicas, ¿bien? Como que hay diferentes categorías de hormonas, como corticoide, andrógeno, estrógeno, gestágeno, etc. ¿Bien? Y bueno, en este organelo, como les venía diciendo, no se sintetizan hormonas peptídicas, o sea, basadas en proteína, como la insulina, porque no tiene ribosomas, no puede trabajar con proteína. Así que la respuesta correcta a esta pregunta era la alternativa B, la insulina. Si no les va quedando claro esto, no se preocupen, que más adelante en el curso vamos a hablar más acerca de las hormonas, que si bien ya no se evalúan en la PAES, es importante que lo sepan, y para explicar ciertos procesos, sobre todo ciclos reproductivos y métodos de control de natalidad, es importante que sean conscientes de qué hormonas hay presentes en su cuerpo y cómo funciona cada una de ellas. Bien, entonces, si es que no hay más preguntas respecto a esta pregunta, podemos continuar con la siguiente. Bien. Respecto a esta pregunta, vamos a decir que una célula animal se diferencia de una célula vegetal en que la célula animal posee, bien, ojo ahí al leer, centriolos, mitocondrias o membrana plasmática. Ojo, se diferencia, ¿bien? No hablemos de lo que tienen en común, hablemos de las cosas en las que se diferencian. Vamos. ¿Qué me dice ahí? A, D. Veamos, ya. No pueden responder todas las anteriores aquí, así que ya saben que al menos una no es una diferencia entre ambas. Bien, A, D, 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 A, ya. Estamos entre la D y la A, ¿cierto? 1 o 1 y 2. Bien.
Vamos a ver cuál es la respuesta correcta, y es la alternativa A. Bien, solamente los centriolos son diferencia entre animales y vegetales. Bien, bien, felicidad a quienes la tuvieron correcta, y a quienes no, no se preocupen. Puede que no haya quedado tan claro que los vegetales también tenían mitocondrias. Bien. Solo que como existe el proceso de fotosíntesis, los cloroplastos, que solamente están en vegetales, pasan a tener un rol más protagónico. Pero las mitocondrias todavía no están, y son muy importantes para el proceso de replicación celular. Lo importante aquí es que todas las células, tanto eucariotas como procariotas, tienen membrana plasmática. Fuera. En el caso de la mitocondria, al ser un organelo membranoso, se encuentra solo en eucariotas. Bien, pero en eucariotas, tanto en animales como vegetales. Y por otro lado, los centriolos solamente se encuentran en células eucariotas animales, pero no en vegetales. Y en esta última, los procesos de replicación y esto se llevan a cabo mediante otro tipo de estructuras que les permiten bifurcar no solamente membrana plasmática, citoesqueleto y todo lo que hay dentro, eso, muy importante la mitocondria, sino que las células vegetales realizan por otro método su replicación, porque también tienen que cortar pared celular y tienen que generar una pared celular entre ambas estructuras. Ah, sí, ojo Marcela, se te activó la cámara. Parece que no me está escuchando. Bien. No se preocupen, si es que no le llega a pagar, no se me distraigan con eso, pero gracias de todas formas por avisar. Bien, no sé si tengo la capacidad de activarla yo. Ah, perfecto. Bien, gracias. Entonces, si es que no hay dudas con esto, podemos continuar con la siguiente pregunta. Y en esta pregunta vamos a referirnos a mitocondrias y cloroplastos. Y estos tienen en común presentar 1. Ribosomas, 2. ADN circular o 3. Doble membrana. No entré mucho en detalle durante la clase en respecto a esto, pero me imagino que ya tendrán una noción, gracias a la teoría endosimbiótica, de todo lo que tienen estos organelos. Bien, así que si alguien quisiese comentarme con qué estructuras cuenta cada uno de estos organelos, sería genial. Y por cierto, me parece que ya estamos terminando, pero si me llego a pasar unos minutos, no se preocupen, que de todas formas voy a respetar sus 10 minutos de recreo. Bien. Alternativa C, dice por aquí Benjamín. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Sería solo en común la doble membrana. No habría presencia de ribosoma o ADN. Vamos a ver si es así. C también dice Carlos, ok. Y eran todas, ojo. Ojo, no es, bien. No entré mucho en detalle, pero no solo me refería a la presencia de organelos de doble membrana, sino que gracias a la teoría endosimbiótica, nosotros tenemos que pensar que, sí, claro, contestó, yo cacho que contestó después de que yo había comentado la pregunta, o quizás vio la clase que ya la subía a la página, no sé, pero no importa. Lo importante aquí es que, gracias a la teoría endosimbiótica, es que nosotros sabemos que dentro de estos organelos, que en algún momento fueron células independientes, cuentan ellas mismas con ADN propio, diferente al que tiene el núcleo, y ribosomas propios que les permiten generar sus propias proteínas. Bien, es por ello que son organelos tan interesantes de estudiar, y es por ello también incluso que se hacen exámenes de ADN mitocondrial en seres humanos, porque aparte nosotros sabemos que las mitocondrias, debido a que toda la estructura de organelos, de todo eso lo aporta el ovocito, es que nosotros heredamos las mitocondrias de nuestra madre. Bien, eso es muy importante. Por ende, cuando se quieren hacer exámenes de ADN referente a la relación madre-hijo, madre-hija, se hacen gracias al ADN presente en las mitocondrias, porque este ADN se hereda de la madre, no del padre, debido a que el espermatozoide pierde todo sus organelos y el puro material genético al final el que entra, el puro núcleo el que entra al ovocito al momento de la fecundación. Sí,
No sé si quieren que yo comparta esto en formato PPT, pero el material ya se encuentra en formato PDF en la página. Imaginé que podría ser más cómodo para ustedes, pero al final, si es que quieren verlo así como lo estoy viendo yo, por diapositiva, ir pasándole diapositiva con todos sus efectos, tendría que subirlo como PPT y también podría hacerlo. Así que, si es que ese es el caso, lo puedo subir de esa manera. Claro, creo que tenemos eso en común, Isadora, también heredé la salud mental de mi papá, pero la mitocondria ha sido así de mi mamá. Bien, no sé, sí, tenemos otra pregunta por aquí, que se refiere al retículo endoplasmático. Y es correcto plantear que el retículo endoplasmático liso, el REL, a diferencia del RER, del rugoso, se diferencian en que el liso, 1, posee ribosomas, 2, sintetiza lípidos, sintetiza grasas, 3, está estructurado por una bicapa lipídica. Cuénteme aquí. Toda la anterior, de una. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra respuesta para esta pregunta? ¿Sería todas las anteriores? Ojo, es correcto que el liso, a diferencia del rugoso, ojo, eso, muy bien. B, dice Zaida, ya, que sintetiza lípidos. Tal vez B, ya. Me imaginaba que la 3 podía generar dudas ahí, pero me parece que no, está bien. Veamos cuál sería. Y es la B. Muy bien, ahora va a revelar la contraria, C. Ya. Bueno, los chiquillos que respondieron B, muy bien. Al final la única diferencia de las que mencionamos acá es que sintetiza lípidos. Porque el retículo endoplasmático, en primer lugar, es un organelo de membrana simple. Por ende no puede tener bicapa, no puede tener dos membranas de lípidos. Y este retículo es un solo organelo. Bien, nosotros lo solemos estudiar como dos diferentes, pero es un solo organelo que tiene dos regiones, dos porciones, en la cual una tiene mitocondrias, o sea, uno tiene ribosomas y la otra no. Es como si fuera una empanada y la mitad de la empanada tuviera pasas y la otra mitad no tuviera. ¿Bien? Un crimen, pero así la cosa. Entonces, la región que no tiene ribosomas, que es la región lisa, posee enzimas, posee proteínas, llamadas enzimas, que le permiten sintetizar lípidos, carbohidratos y hormonas esteroides, o sea, hormonas basadas en lípidos. Mientras que el rugoso tiene ribosomas en su superficie, pegadas a su superficie, y eso le permite sintetizar proteínas. ¿Bien? Así que ojo ahí, alguien se me anduvo confundiendo, parece que leyó RER en lugar de REL, así que importante poner atención. Bien. Y bueno, pregunta 7. Los lisosomas son estructuras membranosas que se relacionan con la 1, digestión, 2, producción de ATP, o 3, la autofagia. Suena muy extraño ese último concepto, pero bien, ahí está. ¿Quién me podría mencionar en qué proceso está el lisosoma? También reconozco que no entré mucho en detalle acerca de los lisosomas, como que lisosomas, peroxisomas, no es, siempre son organelos que se me olvida más o menos su función, pero es como una función que tienen muy importante, así que cuando tengan el resumen a mano de todos los organelos, es importante que puedan estudiar bien qué hace cada organelo, incluidos los pequeños lisosomas. Me dicen los chillos D. Parece que es unánime. Veamos. Efectivamente, la alternativa D, ya que los lisosomas son estructuras que participan en digerir y degradar macromoléculas. Como les había adelantado, tienen enzimas en su interior, y las enzimas, como ya he dicho a lo largo de toda la clase, son estructuras, son moléculas de origen proteico que nos permiten degradar, que nos permiten comernos diferentes moléculas químicas. ¿Bien? Incluso se pueden encargar de reciclar las piezas de organelos viejos. ¿Bien? Así que a este proceso dentro de una célula en el cual se come a sí misma, de ahí el concepto de autofagia, permite reciclar materiales que ya no cumplen su función original. Así que muy importante la pega de los lisosomas. Bien, pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta?
tenemos diferentes relaciones. Una típica pregunta de términos pareados. Mi mamá es profesora de biología y suele hacer mucho estas preguntas. No sé si sus profesores en su liceo hacen esto, pero encuentro muy bacán este tipo de preguntas en las pruebas de biología, que lamentablemente puede que no esté en la PAES, pero es una manera muy bacán de estudiar, como relacionar concepto con significado. Y aquí me dicen C, veamos. Veamos, y la alternativa correcta, efectivamente la alternativa C. Como veníamos hablando de la pregunta anterior, lisosomas se encargan de digestión. Los ribosomas de síntesis de proteínas, no de glúcidos, no de carbohidratos, de azúcares, nada de eso. La vacuola almacena agua y también parece que digiere compuestos orgánicos. Bien. Eso ya podemos entrar a más detalle más adelante, pero ustedes también en sus casas pueden indagar más acerca de lo que hace la vacuola, pero en resumen lo que hace es almacenar agua, y la mitocondria es donde ocurre la respiración celular. Entonces, por descarte, podríamos llegar a que la alternativa correcta es la permeabilidad selectiva con la membrana plasmática, debido a que esta membrana tiene la capacidad de elegir lo que entra y lo que no. Muy bien. Y bueno, hemos llegado al final de la clase, con lo cual doy inicio al receso y nos estamos viendo en 10 minutos más. Si quieren no se salen del Zoom, no sé si se mantendrá abierto, pero si se llega a caer lo abro de nuevo y va a ser el mismo link, así que nos estamos viendo en 10 minutos. Corto la grabación y nos vemos.